Bienvenidos a la sesión de lector tutorial de ibertolodo.es, el circuito estable, oscilador intermitente de un documento que es Doctronics. Y para explicar cómo funciona la estable estamos repasando cómo funcionan los condensadores cargas y descargas, porque es lo que hará que el circuito oscile. Recordamos entonces que lo que tenemos es, ahora vamos a hacer, hemos visto antes en la sesión estable 01 carga y descarga de un condensador normal, y ahora vamos a hacer Pulse Response of RC Networks, respuestas a los pulsos de circuitos RC. Tenemos aquí la resistencia y el condensador. Esto es una red o un circuito RC. Pulse Response, respuesta a pulsos. O sea, aquí en la entrada, como hemos hecho en la primera sesión, estable 01, era interruptor cargo, interruptor descargo. Y lo que tenemos es esto de aquí. Interruptor, cuando cierro, cargaba el condensador y cuando lo abría, ¡pam!, pues se descargaba. Esto era lo que pasaba. Pero ¿qué sucede ahora si aquí en la entrada tengo pulsos? Pulsos sabemos que es una onda cuadrada, puede ser el mismo periodo, el on y el off, o distinto. En este caso aquí estoy dibujado más o menos iguales. Dos variables del voltaje, tenemos aquí dos variables. Tenemos uno, el pulso, la entrada, el voltaje esta señal cuadrada. El pulso tiene dos variables, la frecuencia y la amplitud. Frecuencia, número de ciclos por segundo. En este caso aquí el periodo, o frecuencia, periodo inverso, aquí el periodo sería de aquí a aquí, hasta que se repite el ciclo. Pero este de aquí, en cambio, el periodo es este más pequeñito y este todavía más pequeño. Aquí estamos variando la frecuencia. Misma señal, igual el tiempo en on y en off, pero distinta frecuencia. Y aquí tenemos distinta amplitud. Esta, si hable 3 voltios, por decir algo, esta señal, esta será el doble, esta será de 6 voltios. Periodo, en este caso, pues será este de aquí y el periodo de aquí será este de aquí. O sea que el voltaje entrada son pulsos. Los pulsos pueden tener más o menos voltaje, amplitud y más o menos frecuencia. ¿Qué más cosas? Dos variables, el pulso, qué frecuencia y qué amplitud tengo, y el tiempo, la constante de carga del condensador. Constante de carga del condensador depende del producto RC. Sabemos que si R es muy grande, la corriente que pasa es muy pequeña, entonces tarda más en cargarse. Si el condensador también es muy grande, pues necesita más tiempo que pase corriente y también tarda más. O sea que cuando R aumenta y C aumenta, pues el tiempo de carga aumenta. Aquí en la curva, en esto aquí sabemos que esto de aquí hemos dibujado antes, se carga un 63% cuando ha pasado una constante de carga. Esto es el producto RC. Y a los 5 RCs, esto sería 1, 2, 3, 4, 5 RCs, ya está cargado el 99,9%, o sea, podemos decir que está ya completamente cargado. Entonces, decíamos que cuando R aumenta, y si aumenta la resistencia, aumenta la capacidad del condensador, aumenta la constante de carga. En este caso tendríamos aquí que si R aumenta y C aumenta, pues tardaría más en cargar. En llegar a los 9 voltios, pues dibujo otra curva que sería esta de aquí, tarda un rato más. Y si todavía R y C son mayores, pues tardaría cada vez más. Siempre es una curva exponencial. Y si RC es muy pequeña, la constante de carga, me vamos a poner esta constante de carga, que es la mitad, pues sé que en la constante de carga llega al 63%. Entonces, con esta resistencia, con esta constante de carga de la mitad, pues sería así, y en lugar de cargarse en 5 constantes de carga, sería la mitad, en 2,5. Aquí estaría ya totalmente cargado. Entonces tendríamos... O sea, aquí estas curvas dependen de la constante de carga. Se carga más rápido o más lento en función de la resistencia y el condensador que tengamos. O sea que aquí tenemos, repito, dos variables. El pulso, si es más grande o menos y si tarda más o menos, y la constante de carga, si el condensador se carga o se descarga. ¿Qué le sucede a este circuito? Este circuito, cuando aplico un voltaje aquí, este condensador se va a ir cargando. Voltaje que hay aquí, que es el que estoy midiendo. Voltaje out, esto es 0 voltios, tierra, y esto es voltaje in, el que le aplico aquí en la entrada. Aquí voltaje in.
Pongo que es similar a un divisor de voltaje con dos resistencias, solo que en lugar de aquí en la resistencia de abajo pondríamos el condensador. ¿Cuál es el voltaje que hay aquí? Pues una resistencia, si el voltaje es constante, pues será siempre el voltaje medio, será el voltaje total por resistencia de abajo entre la suma de las dos resistencias. Cuando hay dos resistencias, cuando hay condensador, el condensador este se va a ir cargando. El voltaje que tenga aquí, si se carga esto 1 voltio, ¿qué voltaje voy a medir yo de aquí a aquí? Aquí tengo 0 voltios. ¿Y qué es lo que tengo aquí arriba? Una pila de 9 voltios. Voy a dibujar las pilas así, más o menos. Y aquí tengo la resistencia. Y aquí tengo, cuando esto está cargado, un condensador. Es como una pila variable, es con un condensador que tengo 1 voltio. Ahí tengo 9 voltios. Más con más. Están en oposición cero. Están 9 menos 1, 1 voltio. 8 voltios. Lo que aquí detectaré de voltaje son 8 voltios. Cuando esto esté cargado a 5 voltios, pues 9 menos 5 voltios. Aquí detectaré 3 voltios. O sea que a medida que se va cargando el condensador, el voltaje que hay aquí a la salida va a ir bajando. Al principio el voltaje es máximo, 9 voltios. Antes de empezar a cargarse detecta aquí 9 voltios. Cuando esto está a 0. Aquí detecta 9 voltios y va bajando. Si el voltaje va bajando, porque esto se va cargando. Y entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Esto de aquí hemos dicho, repaso, aquí primero el voltaje es 9 voltios y a medida que esto se va cargando, si tengo aquí 1 voltio, aquí detectaré 8 voltios. 9 que hay aquí, menos 1 o 2. Cuando tenga 5 voltios, hemos dicho, aquí 9 menos 5, aquí detectaré 4 voltios. Entonces el voltaje va a ir bajando. Aquí el condensador se va cargando. Hemos dicho que el condensador se carga es exponencial. Esta es la curva de carga del condensador. Entonces vamos a ver qué es lo que le sucede si yo estoy midiendo aquí ese voltaje. 9, 8 voltios no lo mediré linealmente, no va a ir bajando 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sino que como se va cargando más rápido primero y luego menos, pues veremos que se forma un pico. Tenemos entonces aquí lo que he dicho antes. Esto es el voltaje en la entrada y este es el voltaje en la salida. Voltaje en la entrada. Tengo un pulso con esta frecuencia, periodo. Desde que se repite el ciclo de aquí a aquí, este es el periodo. Si el periodo es más corto, quiere decir más rápido. Si es más largo, quiere decir más lento. Entonces, aquí tenemos 3 casos. Short time constant, intermediate y long time. Los 3 son constantes de carga, que es T, RC. ¿Qué pasa RC? Vamos a poner 3 casos. Short time, muy corta. Por ejemplo, R es 10K, condensador, 1 microfaradio. Intermedio, pues este vamos a poner 100K y 10 microfaradios. Y larga, 1 mega y 100 microfaradios. 10 por 1 microfaradios me queda 10. Cuando es K y microfaradios eran milisegundos. K y microfaradios milisegundos, pero 100 por 10 es 1000 milisegundos sería 1 segundo. Y este 1 por 100 me da 100 y directamente en 100 segundos. Tenemos aquí una constante de carga de 10 milisegundos, 1 segundo y 100 segundos. Esto es la constante de carga. ¿Cuánto tarda en cargarse completamente? Tiempo de carga o de descarga es 5 veces tau. Por lo tanto, aquí tendremos que el tiempo de carga, 10 por 5 en 50 milisegundos está completamente cargado. 1 por 5 en 5 segundos está completamente cargado y esto en 500 segundos estará completamente cargado. Short time constant, a los 50 milisegundos se carga totalmente y aquí tengo sea 5 segundos y 500 segundos. La amplitud que decíamos que las dos cosas pueden variar. Pues si esto sube a 1, que es 9 voltios, pues esto subirá hasta 9 voltios, te subirá hasta 9 voltios, te subirá hasta 9 voltios. ¿Qué es la diferencia? Entonces, la amplitud pues me implica la salida. Si esto fuera doble de alta, pues las salidas serían doble de altas. Y vemos que aquí esto se ha cargado enseguida en este tiempo. Entonces vamos a suponer que este pulso tengo yo que vale... aquí voy a hacer en 10 milisegundos, vamos a cambiar esto. Pues voy a poner 1K, 1 milisegundo y 5 milisegundos para que me sean números más cómodos.
1 por 1 un milisegundo y tiempo de carga en 5 milisegundos. Esta que es el short time, aquí está totalmente cargado. Vemos la curva exponencial que sube muy rápido, aquí son 5 milisegundos. ¿Qué significa? Que esto vamos a suponer que estos son 50 milisegundos. Ahí tengo 50 milisegundos. Y luego también cambiaré los datos para que me cuadren. O si estos 50 milisegundos, a los 5 milisegundos esto está ya totalmente cargado. Se carga en 5 milisegundos y a partir de aquí se queda cargado. ¿Qué pasa cuando el voltaje pasa a ser 0? Pues el voltaje pasa a ser 0, igual aquí que nos hemos cargado hacia aquí. Una vez vamos a dibujarlo también. Control C y aquí hago Control V. ¿Qué le pasa cuando se descarga? Pues cuando se descarga, esto está totalmente cargado o a medias cargado, pues están las dos opciones. Suponemos que esto lo tengo ya cargado a 9 voltios. Cuando hay 9 voltios y 9 voltios no pasa corriente, bloquea la corriente y deja pasar y esto se queda fijo. 9 voltios menos 9 voltios, esto detecta 0 voltios. Pero ¿qué pasa si ahora está a 0 voltios? Si esto está a 0 voltios, ahora el condensador se descarga en este sentido. Y igual que antes, la carga era hacia aquí cuando se cargaba la corriente es en sentido contrario cuando se descarga. Aquí se carga el condensador, aquí se descarga el condensador. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí se carga el condensador, aquí se descarga el condensador. Como tarda muy poco en cargarse y descargarse, pues una constante tiempo corta, pues una gran rampa. Este de aquí, vemos que aquí, vamos a cambiar esto de aquí, si he puesto que esto mide 50 milisegundos, voy a poner que esto también base a 50 milisegundos. Si multiplico 10K por 5 microfaradios, esto me quedará, no, 10K por 1 microfaradio, me queda 100 milisegundos, 0,1 segundos, 10 por 1 es 10 milisegundos y 0,1 por 5 me quedará que la constante de tiempo de carga, 0,1, 5 veces 0,5 segundos. ¿Qué tengo aquí yo? Bueno, aquí me vuelve a salir. Este era 5 milisegundos y este no, 0,5 segundos, no, estoy haciendo mal. 10 por 1K, 10 milisegundos. Tenemos aquí 10 milisegundos y 50 milisegundos. 5 veces 50 milisegundos. Mili, no micro. 10 milisegundos, o sea que este tarda 50 milisegundos en cargarse. ¿Cuánto dura el input? 50 milisegundos, o sea que cuadra. Desde que el 0 hasta que se carga concretamente coincide el tiempo que está en on con el tiempo que se carga. Por lo tanto, se carga completamente. Igual aquí tengo 50 milisegundos de descarga. Bueno, he hecho 50 milisegundos esto, no, me refería a 50 milisegundos en el periodo, sino tiempo que está en on. Esto está a 50 en off, que le da tiempo también a descargarse completamente. Si yo lo cortara esto, no da tiempo a descargarse del todo. Y luego vuelve a cargarse y vuelve a descargarse, ¿vale? Short time se carga y queda un rato conectado, se descarga y queda un rato abajo. Aquí, en este caso, se ha cargado justo y se carga justo en el tiempo, porque el pulso coincide con el tiempo de carga total. ¿Qué pasa si es long time constant? Este de aquí, que lo haremos no tanto, también en lugar de 10 voy a poner 1, 1, 1, vamos a poner 100K por 1 microfaradio, son 100 milisegundos, que esto por 5 son 500 milisegundos, o sea, 0,5 segundos. 100 por 5, 500 milisegundos. O sea, a cada medio segundo se cargaría completamente. ¿Qué ha pasado aquí? Solo 50 milisegundos. O sea que en este tiempo, entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a cargarse, pero no le da tiempo. Si llegara hasta los 0,5 segundos, se cargaría completamente. Como lo hemos parado antes, pues se carga hasta donde llegue. Y luego, ¿qué hace? Descargarse. Si nos fijamos, como el tiempo que ha tardado en cargarse, el pulso alto es el mismo que un pulso alto, bajo se carga y se descarga en el mismo periodo. Pasa de 0 a una parte, no llega al voltaje total. En este caso, si teníamos 9 voltios, sería 9 voltios. Pues se queda a lo mejor en 3, 4, lo que sea. Y se carga y se descarga. Entonces vemos que aquí en el caso la amplitud se reduce porque no le ha dado tiempo a cargarse completamente. O sea que tenemos los pulsos de entrada y según el pulso de entrada y la constante de carga tendremos
tres tipos de señal. Se carga y queda cargado, en este caso le da justo tiempo a cargarse, o no le da tiempo a cargarse y queda a medias. Al principio hemos hecho esto de aquí, resistencia y condensador. Ahora, ¿qué pasa si pongo capacitor input? En la entrada un condensador en lugar de la resistencia. Estoy revertiendo el circuito. Antes el voltage divider es resistencia y condensador aquí. Ahora, en cambio, lo que tengo es el condensador arriba y la resistencia debajo. Esto sigue igual. Aquí tengo la resistencia. Aquí tengo primero, antes tenía la resistencia del condensador y aquí medía este voltaje y ahora tengo el condensador y esto. Aquí hemos dicho que iba cargándose el voltaje y este voltaje iba disminuyendo. En cambio aquí vamos a ver qué es lo que sucede. Antes de empezar, esto está a 0. Y el voltaje es 0, por lo tanto, voltaje inicial 0. V0, en principio esto está a 0. Si aquí no hay corriente. Aplico aquí un voltaje, bueno, siempre 9 voltios. Entonces hay 9 voltios y esto está a 0, el circuito aquí está cerrado, llega de positivo a negativo, pasa la corriente. ¿Qué voltaje detecta al principio? V. Pues a través de un condensador el voltaje se mantiene, o sea que aquí tiene 9 voltios. Aquí, ¿cuánta corriente pasa justo antes de empezar? Pues antes de empezar todavía no pasa corriente y esto detecta en V1, el instante en que esto se conecta, detecta 9 voltios. Aquí el condensador atraviesa, veo que en un momento tengo 9 voltios. ¿Cuánto tarda en cargarse un condensador? Pues un condensador tarda en cargarse dependiendo de la corriente que pasa. Tiempo de carga de un condensador es función del producto RC. Aquí se va a ir cargando a través de esta. Cuanto mayor sea la resistencia, menos corriente pasa, más tarda en cargarse. Entonces, ¿qué dependerá? Pues del producto RC. Si RC es corta, se carga enseguida. Si RC es media, se va cargando. Y si RC es larga, tarda más en cargarse. Entonces, ¿qué le sucede aquí? A medida que esto se vaya cargando, igual que antes, hemos dicho aquí, esto se va cargando positivamente. Primero tendrá un voltio. 9 menos 1, aquí detectaré 8 voltios, esto irá bajando. Cuando esto esté cargado 2 voltios, detectará 7. Aquí voltaje a la salida, 9 voltios. Recuerdo estas dos pilas enfrentadas, en oposición se restan. Aquí tengo 9 voltios, aquí tengo 2 voltios, 9 menos 2 equivale a una de 7. Cuando esto tenga 5 voltios, 9 menos 5, aquí detectará 4 voltios. Y cuando esto esté totalmente cargado, 9 voltios menos 9 voltios, aquí detectará 0 voltios. O sea, lo que hará el voltaje aquí irá de 9 a 0. Este 9 a 0 sabemos que en un condensador que se carga a través de una resistencia no es lineal, sino que primero pasa mucha corriente y luego poca. La carga del condensador será, o la caída de voltaje, vamos a hacerlo un poco mejor, primero mucho y luego menos. Esto sería, aquí estamos cargando el condensador, lo que yo detecto es lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que sucede al voltaje aquí en la salida? Que detecto en la salida y tengo aquí dibujado. Estos son los inputs a voltaje. Si pongo 9 voltios, pues la salida es 9 voltios. ¿Qué le sucede? Vemos aquí voltaje out en la salida, bueno, entre los extremos del condensador. Entre la resistencia, entre este punto medio y tierra. Voltaje out es de aquí a aquí. ¿Qué voltaje detecto aquí? Pues el voltaje detecto aquí. Hay tres opciones. TC corta, short time corta, TC corta, media y larga. Si es corta, pues se carga enseguida el condensador. Entonces, el momento hemos dicho que el momento 0 esto pasa a 9 voltios, 1 el máximo, pasa de 0 voltios, se carga enseguida. No, primero detecta 9 voltios en cuanto conectamos y como se carga enseguida, pues llegará a, en cuanto ya se ha cargado, ya no pasa corriente y entonces se queda a 0 voltios. Y luego queda un rato, mientras esto está en on, que no pasa nada, esto ya se ha cargado el condensador. En este de aquí abajo, que es intermedio, se carga pero no tan rápido, no está, la pendiente no está pronunciada, sino que es menos y se carga. Y en este de aquí,
llega a 9 voltios y se va descargando, pero no llega a 0 voltios. ¿Por qué? No le da tiempo. Porque el pulso este era positivo, pero allá pasa a ser 0, todavía no se ha descargado completamente el condensador y ya cortamos el pulso. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Vamos a ver cuando el pulso pasa a 0 negativo. Esto era mientras se cargaba. Y ahora vamos a hacer cuando se descarga. Copio esto. Y lo dejamos aquí. Cojo el circuito. Ahora vamos a hacer la descarga. Claro, el condensador puede estar totalmente cargado o parcialmente cargado. Supongamos que está totalmente cargado. Aquí tenía 9 voltios y aquí tenía 9 voltios, no pasa corriente y esto detecta aquí 0 voltios. Aquí tenemos esto de aquí, tenía 0 voltios. 9 menos 9, aquí 0. Otra manera de verlo, por aquí no pasa corriente y esto está unido a tierra, pues aquí no hay que de voltaje porque no pasa corriente, pues esto es 0 voltios. Ahora el pulso era positivo y ahora pasa a ser 0. El momento que está a 0 voltios, ¿qué es lo que hace el circuito? Pues lo mismo que antes, descargarse. Positivo, esto va a tierra, se descarga a través de la misma resistencia. Al descargarse y descargarse a través de la misma resistencia, la curva de carga y de descarga son simétricas. Esta es la de carga, esta es la descarga, los dos exponenciales. Y lo mismo que antes, lo que hará es un pico, pero en sentido contrario. Aquí el voltaje, ¿qué es lo que sucede? Antes la corriente, cuando se cargaba, iba hacia aquí. Ahora la corriente va en dirección contraria. Y el voltaje veremos entonces también que será negativo. Vamos a ver por qué el voltaje negativo. Explicamos esto brevemente, quizás es nuevo. Sabemos que cuando una intensidad atraviesa una resistencia, hay una caída de voltaje. Ahora, ¿qué pasa? Hay una corriente, pero la corriente es en este sentido contrario. Esto es cuando se carga, esto es cuando se descarga. Perdón, esta es la intensidad. Entonces, la caída de voltaje será también en este sentido. Si aquí hay una caída de voltaje, quiere decir que al pasar la intensidad en sentido contrario, aquí hay más voltaje que aquí. Si esto está en 0 y aquí hay más voltaje que aquí, ¿esto qué será? Un voltaje negativo. ¿Qué es lo que me detectará entonces ahora? ¿Vale? Mientras la corriente pasa por aquí, cae voltaje, esto está a 0, siempre tierra es 0. Si aquí caen 3 voltios, pues detectará aquí 0 menos 3, y 3 que caen, aquí estaré a menos 3 voltios. O sea, mientras esto se está descargando, al ir la intensidad en sentido contrario, el voltaje cae hacia aquí y me da negativo. Esto es lo que tenemos en este gráfico. Cuando el voltaje es negativo, el condensador se descarga, la corriente va en dirección contraria y hace un pulso negativo. Igual que el otro llegaba a 9 voltios al máximo, este llegará al principio a menos y luego se descarga igual. Igual que se descargaba en la ida, se descarga en la... Aquí se descargaba así, pues ahora llego al punto bajo, estoy un rato tal, y cuando se descarga el condensador hace el mismo pico pero opuesto, en negativo. Este es el pico corto, este es el pico medio de carga y pico medio de descarga. Pico medio de carga. Y este es, ¿qué le pasa aquí? Este estaba en 0, llega hasta el 1. El voltaje siempre al principio es máximo. Se va descargando, pero no se descarga todo, pues no le ha dado tiempo de descargarse. Tenemos la curva de descarga de este condensador, que es esta de aquí. No, sí, descarga, llega a 0 y resulta que he parado aquí. Si he parado aquí, pues me quedo con este voltaje, que es este de aquí. Aquí tengo este voltaje. ¿Qué le pasa a este voltaje? En el momento en que es negativo, se descarga. ¿Qué voltaje teníamos? Suponer que estamos a la mitad, justo a 4,5 voltios. Ahora lo que tengo aquí, esto está cargado, borro todo esto que dibujaba antes. Y esto ha cargado a 4,5 voltios. Le ha dado tiempo a cargarse hasta 4,5 voltios. ¿Cuánto detecta aquí en la salida? Tengo 9 voltios menos 4,5. Aquí detecto también 4,5 voltios, que es donde estoy. Estoy ahora en... Vamos a poner otros números para que no confundir qué es cada cosa. Aquí vamos a suponer que tengo 5 voltios, 9 menos 5. Aquí detecto 4 voltios entre la resistencia. ¿Qué le sucede ahora a la descarga? Pues ahora esto pasa a estar en 0 voltios. ¿Y qué es lo que hace? Pues de 5 a 0, lo mismo. Al principio, que es instantáneo, que tengo 5 voltios
y esto 0. Y lo que me detecta es si antes estaba a 4 voltios, la corriente que pasará por aquí será el inverso de 4 voltios, que es menos 4 voltios. No, aquí no serán menos 4 voltios, serán menos 5 voltios. Es 5 voltios, ahora va en dirección contraria y esto está al 0. Estoy midiendo el voltaje aquí, entre aquí y aquí. Al principio, justo cuando empieza, pasa 5 voltios a 0. Detectará menos 5 voltios. La suma de 4 menos 5 dará el 9 voltios. Entonces, lo que tendríamos aquí en la gráfica, en este caso de aquí, este 9, hemos dicho que bajo a 4 voltios, luego bajaría menos 5 y luego subiría hasta el 0. De aquí de 9 a 4 ha bajado 5 voltios. Y aquí de menos 5 a 5 sube 5 voltios. El 0 vuelve a subir al 9, baja 5 voltios hasta el 4, pasa hasta el menos 5. Si fuera un 4,5, justo en medio sí que estaría 4,5 y menos 4,5, pues la mitad. Pero bueno, lo que baja aquí, lo que luego sube aquí, y es esto lo que va haciendo. Entonces, lo que vemos, el voltaje que detecta este circuito, aquí será, según la constante de carga, una de estas.